vecinos y vamos a ir poco a poco a través de los versículos, y quiero que usted mantenga su Biblia abierta porque vamos a ir a través del libro de Romanos y quizás algún otro libro que vamos a ver en el día de hoy acerca de lo que este capítulo nos habla, amén, a nosotros como iglesia, como cristianos, como creyentes. Muchas veces nosotros, amén, continuamos pensando que estamos todavía, amén, en pecado, y saben que después que usted viene a los pies del Señor, el Señor perdona sus pecados. Ya usted no tiene pecado, cometerá un pecado en alguna que otra ocasión, pero no practica el pecado. Entonces, ya cuando no practicamos el pecado, no hay condenación en nosotros. Decimos amén. Amén. El que practica el pecado, en ese hay condenación. Decimos amén. Amén. Entonces, la práctica del pecado es lo que trae ¿qué? Diga conmigo, condenación. Condenación. Ahora nadie levante la mano aquí que está practicando pecado. ¿Está bien? Eso es lo que trae condenación, la práctica. Les voy a hacer una historia de un juez en una ciudad que decidió que el jurado había sido demasiado severo con un hombre. Declarado culpable de 5 robos y un secuestro. Los miembros del jurado decidieron que el hombre debía servir una condena de 5,000 años. ¿Ok? En la cárcel. 5,000 años, exclamó el juez. Esa sentencia es excesiva y exagerada. Al oír estas palabras, el acusado se sintió con un poco de esperanza. El juez le iba a reducir la sentencia. Y efectivamente, eso fue lo que sucedió. De inmediato el juez redujo la sentencia a solo 1,000 años. Ahora bien, francamente no sé cuál haya sido la diferencia para el culpable entre 5,000 y 1,000 años. De cualquier modo, y en cualquier caso, moriría mucho antes de cumplir su sentencia. Sin embargo, me llama la atención que la sensación que surgió en el corazón de aquel convicto, al saber que su sentencia iba a ser reducida. Qué gozo, qué libertad habría sentido cuando escuchó a aquel juez decir: eso es demasiado, eso es exagerado. Le iba a bajar la sentencia. Solo para después ser decepcionado cuando le dijo que iban a ser 1,000 años. Y de cualquier modo no iba a vivir lo suficiente para cumplir su condena. Tú y yo estamos bajo una condena. ¿Sí? O estábamos, mejor dicho, estábamos sentenciados a vivir lejos de Dios. Estábamos condenados a pagar por nuestros pecados. Amén. Y estábamos condenados a vivir bajo el poder del pecado. Era una sentencia terrible y horrible. Sin embargo, la Biblia nos dice algo realmente extraordinario. No es una noticia que solo parece ser buena, como lo que le sucedió al prisionero en esta historia que le conté. Es la mejor noticia del mundo. Porque en el versículo dice, en ese primer versículo, nos dice que ya no hay ninguna. Diga conmigo, ninguna. Dígalo fuerte, ninguna. Ninguna condenación. O sea, no hay condenación. ¿Para quién? Para los que estamos en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo acá? Amén. Si usted está en Cristo, no hay condenación alguna para usted. Eso lo dice la Biblia. Amén. La palabra condenación en el original tiene dos sentidos. Puede referirse a la condenación que se merece una persona por su crimen, o puede referirse a la condena, la sentencia que le toca pagar. Hacia allá se va. A esta naturaleza pecaminosa, esta cualidad que domina nuestro ser, se llama la carne. Muchas veces decimos que es el diablo. Diga conmigo, es la carne. Es la carne. Diga conmigo otra vez, la carne. Ahora mírale que está a su lado y dígale: yo duermo con mi peor enemigo. Dígase. Ahora no mire a su esposa. No le estoy diciendo que es su esposa y su esposo. Yo duermo con mi peor enemigo. Ahora mire al que está al otro lado y dígale: yo alimento a mi peor enemigo. Usted no come todos los días. Está alimentando a la carne. Amén. Yo trato bien a mi peor enemigo. Con quien duermo todos los días lo trato bien.
Amén. Me baño todos los días, me arreglo todos los días, me visto todos los días. Y esa es la carne. Amén. En muchas traducciones modernas se traduce carne como la frase naturaleza pecaminosa. Esto capta bien el sentido, pero vamos a usar el término tradicional. Ahora bien, cuando hablamos de carne, no estamos hablando de los tejidos musculares que cubren nuestro hueso. La maldad no radica precisamente en nuestro cuerpo, pero podemos usar nuestros miembros para mal o para bien. ¿Sí entendieron? O sea, no radica en esto, sino que podemos usar esto que tenemos para mal o para bien. Más bien la carne representa la maldad que vive en nosotros, que no nos viene de afuera, sino que forma parte de nuestro ser. Wow, eso forma parte nuestra. Por eso la lucha continua. La realidad de las cosas es que todos somos malos por herencia, todos somos pecadores. La Biblia dice: por cuanto todos ¿qué? Están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Amén. Lo expresamos de diferentes maneras. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Son algunos homicidas, mientras que otros simplemente albergan el odio en su corazón. Algunos son rateros, pillos, tramposos, mientras que otros simplemente codician la mujer de su vecino. Algunos son violadores, mientras que otros son infieles a sus esposas en su imaginación. Sin embargo, todos somos ¿qué? Pecadores. Todos en un momento dado fuimos pecadores. Ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos ha salvado. ¿Cuántos dicen amén por eso? Entonces ahora las cosas viejas ¿qué? He aquí todas son ¿qué? Entonces ya no somos pecadores, pero fue a través de ese sacrificio que Jesús. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa que es la carne. Ahora, porque las cosas viejas pasaron, no quiere decir que la carne todavía no está ahí. Sigue ahí. Esta debilidad que heredamos de nuestros padres Adán y Eva, que hace imposible que nosotros en ocasiones obedezcamos las leyes de Dios. Esto es, si usted ve el versículo 3 de ese mismo capítulo en Romanos, del capítulo 8 y el versículo 3, dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne. ¿Quién fue condenado? Voy a leerlo otra vez. Enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Quién fue condenado? El pecado. Fíjese que no dice el humano, el ser humano, el pecado fue condenado. Entonces, Cristo a eso fue que vino, a abolir, a sacar el pecado de medio de nosotros. Amén. Entonces, cuando podemos ver que esto es lo que Dios está trabajando y haciendo en nuestras vidas, podemos entender que nosotros como seres humanos no somos los que estamos condenados ni somos condenados. Amén. Especialmente los que creemos en Cristo Jesús. Hace mucho tiempo Dios nos dio su ley. Y Él nos dijo qué hacer y qué no hacer. Sin embargo, ninguno de nosotros ha obedecido perfectamente, o alguien ha obedecido a eso perfectamente. ¿Verdad que no? Entonces, al contrario, a veces el efecto, lo que hacemos es lo contrario. Si vemos un letrero que dice no pescar, allá vamos a comprar la caña, ¿verdad? Para ir a pescar, y el anzuelo para ir a tirarlo. ¿Ah? Entonces hay una rebelión innata en nosotros. Amén. Aquellos que no te dicen que no fue lo que le pasó a Adán y Eva. La curiosidad, dicen en mi tierra, mató al gato. Pero la curiosidad a veces nos mata. Amén. Nos dicen no haga eso. ¿Y por qué será que me dicen que no lo haga? Déjame ver, déjame intentar por qué, déjame saber por qué fue. Entonces eso que nos dicen que no hagan es innato en nosotros, esa rebelión. Porque desde Adán y Eva sucedía de la misma manera.
pero nosotros tenemos que aprender a trabajar con eso. Dios dice, no mientas, y de inmediato empezamos a inventar excusas o pretextos para decir una mentira piadosa, según nosotros, ¿sí o no? ¿O una mentira de qué color? ¿De qué color? Una mentira negra. Ah, pero ¿cómo dice la gente por ahí? Una mentira. ¿Hablan mentiras blancas? Eso es racismo. ¿Por qué tiene que ser la blanca la buena y negra la mala? Me están dejando afuera a mí. No hay mentiras blancas ni mentiras negras. Todas son iguales. Vamos a buscamos un pretexto para decir una mentira. Ahora, ¿será el problema? ¿El problema estará en la ley? ¿Será que Dios nos está exigiendo demasiado? No, la ley es perfecta. Si todos viviéramos de acuerdo a la ley de Dios, este mundo sería totalmente diferente. Un paraíso, diría yo. ¿Amén? ¿Qué era lo que Adán y Eva vivían? En un paraíso. ¿Qué fue lo que dañó ese paraíso? La desobediencia. ¿Qué es desobediencia? Un pecado. Entonces, ¿qué dañó el paraíso? El pecado. Cuando nosotros permitimos que entre, si todos obedeciéramos la ley de Dios, se acabaría la pobreza, el crimen y todos los demás problemas sociales que enfrentamos en el día de hoy. Esta ley se resume en dos cosas. Lo dicho por la palabra. Dice, amar a Dios y amar a ¿quién? Al prójimo. En dos cosas se resume toda la ley. Imagina cómo sería el mundo si todos hiciéramos eso. Amar al prójimo y amar a Dios. Pero con acciones demostrarlo. El problema no está en la ley, el problema está en nosotros. Diga conmigo, el problema está en nosotros. Ah, pero dígalo fuerte. El problema está en nosotros. El problema está en nosotros. La ley nos dice que volemos, pero no nos da las alas. La ley por sí sola nos deja bajo la condena del pecado. ¿Cómo podemos escaparnos de esa sentencia? Usted me preguntará. Aquí está la respuesta. Vaya conmigo, amén, a ese versículo 3. Dice, Dios envió ¿a quién? A su propio Hijo, en condenación semejante a la nuestra, en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios el pecado en nuestra naturaleza humana. La versión nueva internacional, nueva versión internacional. Cristo, el Hijo de Dios, dejó el cielo para tomar nuestra ¿qué? Nuestra carne. Completamente como nosotros, pero sin pecado. Es por eso que su condición fue semejante a la nuestra porque estaba en la carne. La única diferencia es que Él no nació con la inclinación hacia el pecado que tenemos nosotros, porque nosotros fuimos engendrados de carne y sangre, Él no. Entonces Dios puso en María, amén, aquella semilla la puso Dios. Entonces nosotros fuimos engendrados de otra manera, y por esa razón Él entonces, amén, no tiene esa semilla del pecado en Él, pero nosotros sí. Cuando Él tomó nuestra carne y nuestra carne humana venció el pecado, Él ganó una victoria que nosotros podemos compartir. Diga conmigo, yo puedo compartir la victoria de Cristo sobre el pecado. ¿Okay? Llegó a ser como un soldado que se disfraza para infiltrar en el campamento. Él estaba en una posición bien alta. Se hizo como nosotros para que tú puedas llegar a esa posición. Qué grande Dios, qué poderoso es Dios, que se hizo como nosotros para que nosotros pudiéramos llegar a ser como Él. Cuando Jesús venció el pecado llegó a ser condenado y no nosotros. ¿Quién fue condenado? Dígalo otra vez. ¿Quién fue condenado? ¿Usted? No. ¿Yo? No. Nosotros no fuimos condenados. Esto significa que ya no estás condenado a servir a la carne. Si tú estás en Cristo, eres una nueva creación, una nueva criatura. Fíjate que la Biblia nunca nos llama pecadores. A los que están en Cristo nunca los llama pecadores. Si tú buscas la palabra del Señor, a nosotros nunca, a los que estamos en Cristo, nunca se nos llama pecadores.
Porque eso sería, amén, ir en contra de lo que la misma Biblia dice, de lo que mismo Jesús dijo. Entonces, a los que estamos en Cristo, no nos llama pecadores. Diga conmigo, yo no soy pecador. Yo no soy pecador. Porque hay alguien que dice por ahí, pecador arrepentido. ¿Sí? Ya no soy pecador entonces. Ya no soy pecador. ¿Se atreve a decirlo? Ya yo no soy pecador. ¿Okay? Pecador es aquel que practica el pecado. Y usted me dijo que usted no lo practica. Entonces, si yo no lo practico, no soy pecador. Amén. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, Él venció, nosotros también vencemos. Pecador, ya nosotros nos llama. ¿Sabe cómo nos llama? ¿Cómo nos llama la palabra del Señor a nosotros? Dígalo fuerte. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero no tenga miedo, dígalo duro. ¿Cómo? Santo. Santo significa perfecto. Exacto. Santo no es símbolo de perfección. Santo no es símbolo de perfección. Nos llama santos aquellos que hemos decidido seguir a Cristo, aquellos que hemos decidido dejar nuestra vida pasada atrás. Pero no significa que somos perfectos. Somos la congregación, dice la congregación de los ¿qué? De los santos. Eso somos nosotros. Diga conmigo, yo soy parte de la congregación de los santos. Wow. Y no lo dijo, la palabra nos lo dice a nosotros. Usted y yo somos parte de esa congregación de los santos. Amén. Así nos llama la Biblia, hijos de Dios, sacerdotes reales y muchas otras cosas que la palabra de Dios nos trata. Aquellos que ya dieron su vida a Cristo, pero nunca nos llama pecadores. Nunca. Amén. En la palabra del Señor usted no lo ve. Eso lo éramos antes de conocer a Cristo, pero en Cristo somos algo diferente. Somos nueva criatura. Las cosas, como dijimos anteriormente, pasaron, son hechas nuevas. Entonces yo no puedo continuar siendo lo que yo era antes. Antes yo era un pecador, pero ahora se me cambió el nombre. Ahora soy santo para la gloria del Señor. Decimos amén. Antes yo hacía las cosas de otra manera, pero ahora soy santo para la gloria del Señor. No soy perfecto, pero sí santo. Diga conmigo, ¿se puede ser santo? Dígalo fuerte y no tenga miedo. ¿Se puede ser santo? Se puede ser santo sin ser perfecto. Sin ser perfecto. Se lo pruebo fácil. Cuando usted ve a un David que cometió un pecado como el que cometió, no solamente adulteró, le robó la mujer a su vecino y mató al esposo de la mujer que se robó. Atroz lo que hizo. Mentira. O mandó a matar. La misma historia. Tremendo el pecado. ¿Y qué dice Dios de él? Que es conforme a qué? Que era conforme al corazón de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué te hace candidato a ser santo? El saber arrepentirte, el saber pedir perdón, el saber ir delante de la presencia de Dios cada día y cuando cometas un error decir, Señor, perdóname porque te fallé. El ser santo no significa ser perfecto, significa tener un corazón sensible a Dios y saber arrepentirse cuando uno hace algo mal. Aquel que es obstinado, que es orgulloso, que trata de tapar su pecado, la palabra del Señor, entonces ese no es santo. La palabra del Señor dice, amén, que entonces a eso lo pone a un lado. Endurece aún más su corazón. Entonces nosotros no podemos ser de esa manera. Tenemos que entender que cuando el santo no significa perfecto, pero sí tenemos que ser santos, amén, para entrar al reino de los cielos. Y como dije, santo no es que no vas a cometer un pecado o que no vas a faltar o fallar en algún momento. Es que tienes la capacidad espiritualmente para comprender y aceptar, amén, la corrección de Dios o del pastor o de los líderes y decir, ok, sí he pecado, sí he dañado, aleluya, y quiero ser corregido, quiero que me arregle, quiero que me ajuste, quiero comenzar a hacer las cosas como debo hacerlas. Amén. Cuando a David se le dijo eso, dice que él se rasgó, que él se tiró, que él pidió perdón, que él dijo, ¿cómo va a ser lo que yo hice? Cuando él se dio cuenta, amén,
cuando le mostraron en la cara, el profeta le dijo lo que él había hecho. Él no se justificó, él no comenzó a decir, no, pero es que ella me bailó bonito y ella lo estaba haciendo, ella me estaba jugando, pastor, ella era, no era yo. Ella se ponía una minifalda ya que me ponía nervioso, o ella se puso ya a bailar encima de la azotea porque ella sabía que yo no trató de justificar su condición. Él simplemente fue directo y dijo, Señor, perdóname, he hecho mal. Cuando tú sabes admitir y reconocer tu pecado, entonces ya no eres pecador, sino que eres santo y eres conforme al corazón de Dios, porque sabes admitir cuando algo pasa o está mal en tu vida y sabes aceptar la corrección en tu vida. Decimos amén. Pero qué terrible y qué peor cuando uno le trata de llamar la atención a alguien y buscan 4 excusas para justificar su condición. Y nunca la culpa es de ellos. Nunca fueron ellos. Yo le pregunto, ¿David pudo haber echado la culpa a Villeguito al que llega? ¿Sí o no? ¿Lo pudo haber hecho? Claro. ¿Era el rey? ¿Era el rey? ¿Lo hizo? No. Porque en su corazón no estaba de esa manera. Procura que tu corazón no se dañe. Procura que nadie, no porque otro lo haga y lo hayan agarrado o no lo hayan agarrado, procura que tú no digas, si él lo hace y se esconde, o si ella lo hace y se esconde, yo también lo puedo hacer, tampoco me van a cachar. ¿Saben qué? La cuerda se te estira, pero cuando te la jalan, duele. No juegues con eso. Las cosas con las cosas de Dios no se juegan. Somos santos porque no practicamos el pecado, pero el que practica el pecado no es santo. Realmente no ha conocido a Dios, porque el que conoce a Dios no practica el pecado. Decimos amén. Amén. ¿Lo escuchó bien? El que conoce a Dios no practica el pecado. Amén. Pero tenemos que entenderlo eso, amén. No podemos practicarlo, hacerlo diariamente, premeditarlo, sino, amén, arrepentirnos diariamente de las cosas que suceden. Esto lo éramos antes nosotros, éramos pecadores, pero ya no. Si tú pecas como creyente, entonces ya no es porque estás bajo el poder del pecado. Escúchame bien. Si tú pecas siendo creyente, entonces ya no pecas porque estás bajo el poder del pecado. Porque ya el pecado, Jesús lo venció y lo condenó en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué pecas? Cristo ya te liberó. Él ya condenó el pecado en tu carne. Ya lo derrotó. Si tú eliges, escucha bien, eliges pecar ahora, lo haces por gusto y por poca vergüenza. ¿Me escuchó bien? Para aquellos que dicen que yo todo el tiempo predico de prosperidad y de gracia. Agárrense ahora. Que lo vean en Facebook. Cuando usted ve el pecado, lo que hace es dañar. Desde el principio Adán y Eva, ¿qué hizo? Dañó. Amén. Y continúa dañando. Más de 2000 años después continúa dañando a la humanidad. ¿Y quién lo permite? Usted y yo. Porque ya el pecado, ya tú fuiste liberado del pecado y el pecado fue condenado. El pecado que peca, obsesión de la carne. Los versículos 5 al 8. Alguien que me lo quiera leer. Versículos 5 al 8 de Romanos 8. Hay quien que lo quiera leer fuerte, duro y veloz. Capítulo 8, versos 5 al 8. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu de las cosas del Espíritu, Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Cierto? El 8. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ajá. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios.
Y no es que usted está volando, ¿sabe? Todos estamos en el cuerpo físico, pero no actuamos bajo la naturaleza de la carne. Diga conmigo, no actuaré, ni me comportaré de acuerdo a la naturaleza de la carne. ¿Okay? Ahí habla de vivir en el ¿qué? En el espíritu. No es que usted va a ir volando. ¿Ok? Usted está en la tierra. Amén. No es como el comercial que había allí en Puerto Rico. Había una tienda que se llamaba La Gloria. Y decía, sus pies en la tierra, sus zapatos en la gloria. Usted sigue la tierra. Amén. Usted continúa caminando en la tierra, usted continúa haciendo las cosas, pero no tiene que actuar como este mundo. Romanos también dice que no nos podemos conformar a este siglo ni a las cosas que están en este siglo. Eso es lo que está hablando también en este versículo. O sea, yo estoy en la carne, yo estoy en este mundo, pero no soy de aquí. Como no soy de aquí, como no debo estar, no soy de este mundo, no voy a actuar conforme a la carne, ni a este mundo, ni a las cosas que dañan, que van en contra de la palabra del Señor. Decimos amén. Entonces es ahí donde está la diferencia. Es ahí donde la gente quizás nos mira un poco raro cuando usted hace cosas que normalmente todo el mundo haría, porque es que yo no soy de aquí. Amén. Yo no actúo como aquí, yo no hablo como aquí, yo no camino como aquí. ¿Por qué? Porque yo vengo de un mundo mucho mayor que este, un mundo que tiene autoridad sobre este mundo, un mundo que tiene autoridad y poder sobre las cosas de este mundo, las que están debajo y las que están encima, porque es un Dios todopoderoso, por encima, por debajo y en la tierra, que nunca su poder se agotará, ni para con nosotros ni en nosotros. Decimos amén. Entonces eso es nuestra vida. Por eso usted no podemos nosotros achacar y echarle la culpa a más nadie más que a nosotros mismos, porque Dios nos ha dado esa autoridad. Amén. Aquí nos está hablando de nuestra mente, de lo que ocupa nuestro pensamiento. Nos dice que cuando estamos bajo el poder de la carne, nuestra mente está obsesionada con los deseos de la carne. Pensamos solo en esto. Cuando usted está en la carne, haciendo las cosas, amén, que la naturaleza de la carne quiere hacer, su pensamiento está obsesionado con las cosas malas. Yo siempre he dicho que la naturaleza de la carne, ¿qué le gusta hacer? Cuéntelo, dígame. Comer, pecar. Dormir y pecar. Eso es lo que le gusta a la naturaleza de la carne. De esas tres cosas la tendrá contenta. Amén. Dormir, comer y pecar. Esas son las predilectas, para que ella esté en todas sus anchas. Pensamos solo en esto. Me refiero no solamente a los deseos sexuales, aunque forman parte de eso. Y en este mundo y en esta era en que vivimos, es una de las cosas que el enemigo le está tirando más a la pornografía por todos lados y en todos lugares. Amén. Y comienza a tentarnos por esas cosas sexuales y sensuales. Comienza a tirarnos por ahí, comienza a ropar nuestra vida, comienza a ropar nuestro matrimonio, comienza a ropar nuestros hijos, comienza a dañar las cosas en nuestra casa, porque comienza a introducirse sutilmente. Me refiero a que nuestra mente está enfocada en lograr lo que nosotros queremos, sin importar lo que Dios desea. ¿Se enfoca en qué? En el yo, en lo que yo quiero. No parece las cosas más natural, nos parece a nosotros las cosas más naturales del mundo. Eso no es nada, eso lo está haciendo todo el mundo, pero yo no lo voy a hacer. Amén. Hay muchas cosas que ahora todo el mundo ve normal y corriente y común, y yo no las practico ni las practicaré. Y no es porque sea old fashion, es porque la palabra me dice que eso no lo debo practicar ni lo debo de hacer. Amén. Decimos amén. Amén. Sin embargo, ¿cuál es el final de esta forma de pensar? Le digo cuál es: la muerte. Es la enemistad con Dios, una vida completamente incapaz de agradar a Dios. Amén. La paga del pecado, que dice la Biblia, ¿qué es? Muerte. Muerte. Y a veces no necesariamente la física, pero también la espiritual. Amén. Entonces no podemos agradar a Dios. La persona que tiene su mente fijada en los deseos de la carne es como un caballo necio que no quiere ser domado. Soporta los golpes, los puñetazos, todo lo malo, los azotes, y se siente muy bien porque no se dejó domar.
Sin embargo, el destino de ese caballo no irá más lejos de una taquería. Y no precisamente como cliente. A veces nosotros, no, que a mí no me manda nadie, que yo no me voy a dejar. ¿Y qué sucede? Obstinado. La obstinación es un pecado también. Amén. Tenemos que dejar que Dios nos domine, nos trabaje con nosotros, nos enseñe, nos eduque. Amén. Para que sepamos lo que hace. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos guiará ¿qué? A toda justicia y a toda ¿qué? A toda verdad. Entonces tenemos que dejarnos enseñar por la palabra de Dios, por lo que Dios nos trae cada día, amén, a través de su palabra. Si tú vives pensando solo en conseguir lo que tú quieres, estás viviendo bajo el dominio de la carne. Si todo el tiempo piensas lo que vas a conseguir, lo que tú quieres, posiblemente te sientas bien, te parezca lo más normal, pero déjame asegurarte que tu final no será bueno. A lo mejor ya te estás cansando de vivir con una obsesión de ti mismo. Hoy en día la gente dice, no, si if it makes you feel good, go ahead and do it. Si te hace sentir bien, hazlo. Total, tú no le haces mal a nadie. Nadie ha escuchado eso, ¿verdad? Ni nadie lo ha dicho tampoco, ¿no? Que va. No, que va. Nadie ha dicho eso tampoco, ¿verdad? No, yo no le hago mal a nadie. Eso no es nada malo. Y por ahí comienza a introducirse ¿quién? El enemigo. Amén. Comenzamos a fijar nuestra mente en las cosas que no debemos. Amén. Comenzamos solamente a pensar en lo que yo quiero porque me hace sentir bien. Amén. No todo lo que te hace sentir bien es bueno. Decimos amén. Hay veces que las cosas mejores son las que nos hacen sentir mal. ¿Cuántos se han bebido alguna medicina aquí alguna vez? Saben ricas, ¿verdad? ¿Cómo usted pone la cara cuando se bebe una? Se arremilla, diríamos en Puerto Rico. Cuando se bebe una, ¿verdad que sí? Pero le hace ¿qué al cuerpo? ¿Qué le hace? Así es la palabra de Dios. Así es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Que aunque no necesariamente te haga sentir bien, pero es la medicina que necesitas para tu cuerpo. Es lo que necesitas para corregirte. Es lo que necesitas para enderezarte. Es lo que necesitas para que el pecado salga de ti. Es aunque tu cuerpo diga, ay, lo quiero hacer, pero el espíritu diga, pero no lo debo hacer y no lo voy a hacer en el nombre del Señor. Ay, es que la carne es débil. Sí, pero el espíritu es fuerte. Y si está en ti, lo vas a vencer en el nombre del Señor. Aleluya. Ay, es que me gusta tanto. Me gusta, pero no solo de pan vivirá el hombre, como Jesús mismo dijo cuando fue tentado. Aleluya. Amén. Tenemos que tener la palabra, dice que Él nos ha dado dominio propio y tenemos que nosotros comenzar a trabajar en eso para que podamos vencer los ataques del enemigo. Pero para eso tenemos que estar bien con el espíritu. Decimos amén. Oiga, porque no te va a tentar con algo, no te va a tirar con algo que te gusta, que no te gusta. Te va a tirar con algo que sí te gusta. Amén. Pero no tienes por qué sucumbir a esos deseos. No tienes por qué hundirte en esos deseos. Cuando Dios a lo mejor ya estás cansado de vivir bajo esa obsesión de ti mismo. Di conmigo, hay libertad. Dilo fuerte, hay libertad. En Cristo puedes ser liberado para fijar tu mente en lo que realmente importa, en los deseos del Espíritu. Decimos amén. Eso es lo que importa. En Cristo puedes aprender a amar a lo que amar a tu Creador. Ama a tu Creador. Puedes aprender a caminar en libertad, en esperanza, en vida, en paz. La verdadera felicidad solo viene cuando en Cristo estamos en Cristo. Has sido liberado de la obsesión contigo mismo. Aleluya. La libertad no se encuentra en otro lugar y en otro lado, se encuentra en Cristo. Quiero que examines tu propio pensar en este momento. ¿En qué piensas diariamente? ¿Qué pasa por tu mente diariamente? Esto es un examen que te puedes ir haciendo. Amén. Para que vayas aprendiendo qué es lo que puedes hacer para arreglarlo. ¿Qué ocupa tu mente la mayor parte del tiempo? ¿Será el Facebook? ¿Será el Twitter? ¿Será el YouTube? Y no le voy a adelantar la predica del domingo, pero ¿será el iPhone, el iPad, el iPod y todos los hay que hay? ¿Qué ocupa tu mente?
Podría decir que tienes una mentalidad dominada por tu carne, o has llegado a tener una mente dominada por el Espíritu. Te pregunto, ¿cómo tú dices? Según lo que piensas, tú sabes quién te domina. ¿Okay? Según lo que pasa por acá y a lo que tú sucumbes cuando estás aquí, eso es lo que te domina. Si son pensamientos negativos todo el tiempo y tú no los reprendes, eso es lo que te domina. Porque el enemigo puede poner pensamientos en tu mente, pero no puede hacer que caigas. Decimos amén. Amén. Eso lo decides tú. Sí, no dije Dios, tú. ¿Por qué? Porque Él ya venció el pecado y te ha dado el poder a ti. Decimos amén. Entonces, tú decides. Tú no quieres. En el nombre del Señor no lo voy a hacer. En el nombre del Señor voy a vencerlo. En el nombre del Señor no lo voy a lograr. Tú no puedes impedir que el pensamiento llegue a tu mente, pero sí puedes impedir que se quede ahí y llevarlo a la práctica. Decimos amén. Yo no puedo impedir que el enemigo me ponga un pensamiento negativo, pero cuando Jesús fue tentado, el pensamiento llegó. Él fue a donde Jesús y le tiró la tentación. Tú no puedes impedir que el pensamiento llegue, pero lo que sí no tienes que permitir es caer en esa tentación. Decimos amén. Entonces, eso es lo que estoy hablando en el día de hoy. Eso es lo importante de esto. No ser caer. Tú no puedes impedir que un pájaro vuele sobre tu cabeza, pero sí puedes impedir que te haga un nido. Decimos amén. Que viva ahí. Eso sí lo puedes impedir. Amén. Si vuela muy alto, tú no puedes sacarlo de que vuela encima de ti. Pero si trata de aterrizar ahí, lo sacas de ahí. Lo mismo con tus pensamientos. Tú no puedes evitar que el pensamiento llegue a tu mente, pero sí que darle cabida a ese pensamiento y comenzar a maquinar cómo lo vas a tramar para que no te cachen, para que no te cojan. Eso es lo que tú puedes trabajar y no permitir que eso suceda en tu vida. De esa manera estamos haciendo fiel a lo que dice la palabra. La palabra me dice a mí que Él condenó el pecado en la cruz del Calvario. No te condenó a ti, no me condenó a mí. No vivas vidas como un condenado, porque no eres condenado. Decimos amén. Dáselo fuerte si se lo vas a dar. No eres, diga conmigo, yo no soy ningún condenado. No, ¿qué va? Condenado el diablo que no tiene remedio. Yo no soy condenado en el nombre de Jesús. Él ya tiene su condena. Él ya está condenado. Desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, ya le está condenado. Tú y yo tenemos vida y vida en abundancia. Decimos amén. Dale otro aplauso al Señor, porque no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Amén. Hay libertad. En Cristo puedes ser liberado para fijar tu mente en lo que realmente importa, los deseos del Espíritu. En Cristo puedes aprender, amén, amar a tu Creador, vivir en paz. En Cristo ya has sido liberado de la obsesión. Quiero que examines tu propio momento en esta vida. Y las preguntas que hicimos ahora: ¿qué pasa por tu mente? ¿Qué domina tu mente? Puedes encontrar la libertad para vivir con una mente transformada. Cristo. En Cristo no estás condenado a la muerte de la carne. Fíjate en lo que dice los versos 9 al 11. Esta es la última parte. ¿Qué dice los versículos 9 al 11? Lo voy a leer rapidito porque quiero no alargar. Mas vosotros no vivís según, dígalo fuerte, según La carne. sino según Él. Espíritu. Si el Espíritu que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, amén. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Okay? Entonces es imposible yo ser cristiano y no tener el Espíritu. Yo soy creyente y no tener el Espíritu, porque una contradice la otra. Que dice el versículo 10: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Escuchó bien. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales para su Espíritu, por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu de Dios mora en vosotros. Decimos amén. Si el Espíritu de Dios mora en ti, entonces ya tú no sucumbes a los deseos de la carne. Amén. En una manera práctica, estoy hablando practicándolos. Entendemos que como humanos vamos a faltar o vamos a fallar en algún momento,
pero con ese corazón como el de Dios vamos a ir a pedir perdón. Y Dios siempre nos ve a través de la sangre de Jesucristo y entiende que nosotros vamos a ir a pedir perdón. Lo malo está en el continuar practicándolo, en el continuar haciéndolo, en el planearlo. Ahí es donde está, amén, el que practique el pecado. Primeramente vemos aquí, si el Espíritu Santo no vive en ti, no eres de Cristo. No existe creyente que no tenga la presencia del Espíritu Santo en su vida. Eso significa que tú tienes, si eres creyente, es el poder que necesitas para vivir y vencer el pecado. Decimos amén. Porque ya fue vencido. Diga conmigo, el pecado ya fue condenado. Si fue condenado, entonces no tiene ¿qué? Dígalo, autoridad sobre mí. No tiene. Quedó nulo. La autoridad y el poder que tenía sobre mí no existe en mí. Eso significa que tienes tú el poder para vivir y para vencerlo. Solo te toca aprender a permitir que el Espíritu obre en ti. Ese proceso de aprendizaje a veces es un poco largo, pero que vale la pena trabajarlo. En segundo lugar, vemos que la presencia del Espíritu Santo en nosotros es la garantía de nuestra vida eterna. ¿Escuchó? La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es la garantía de la vida eterna. Nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado. Esto significa que aunque hayamos aceptado a Cristo, nuestro cuerpo sigue envejeciendo y un día morirá. Sin embargo, el Espíritu que está presente en nosotros, en nuestra vida, ese Espíritu que es el Espíritu de Dios en nosotros, que levantó a Jesús de los muertos, garantiza que nuestra resurrección de los muertos también será para vivir por siempre con Él. Cuando tú tienes a Cristo en su corazón y tienes el Espíritu Santo dentro de ti, entonces eso te asegura que vas a vivir con Cristo. Decimos amén. Hay una ironía aquí grande. Si tú dominas tu carne en el poder de Cristo, escucho bien, si tú dominas tu carne en el poder de Cristo, entonces tu carne vivirá por siempre transformada en la presencia del Señor. Amén. En cambio, si tú dejas que tu carne te domine, terminarás muerto. Tú eliges, tú decides qué va a suceder. Condenado yo. ¿Cómo es? ¿Condenado yo? Nada. ¿Qué va? Ahora dime, ¿estás bajo sentencia? ¿Sí o no? Si no conoces a Cristo, lo estás. Tu pecado te tiene dominado. Libérate. Di conmigo, soy libre. Dilo otra vez, soy libre. Ven a Cristo para encontrar tu libertad, para compartir la victoria que Él ganó en la cruz sobre el pecado, para recibir su Espíritu que trae victoria. Amén. No puedes crecer y sobreponerte sobre lo que dio ese Espíritu. Decimos amén. Entonces es importante. Si tú eres cristiano, dime, ¿estás caminando en libertad que es tuya? Veo a tantos cristianos que viven derrotados. Tienen las armas, pero viven para vivir en victoria, pero todo el tiempo están en derrota. Tienen las armas. No te dejes vencer por el mal, más bien reconoce que tu sentencia fue quitada y vives en libertad. ¿Sabe por qué me encanta este versículo o esta porción bíblica? Esta es una declaración. Diga conmigo, esta porción bíblica es una declaración. ¿Sabe por qué? Porque transforma mi presente, mi futuro, aleluya, en Él. Claro, como todo en la vida hay una cláusula. Dice que para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. Pero ¿qué dice después de eso? Esto es a los que viven conforme a ¿qué? Al Espíritu. Por eso hablamos acerca de eso. Cuando hablamos de condena, hablamos de castigo porque alguna ley ha sido violada. Y Él vino para cumplir la ley, para que nosotros estuviéramos bajo gracias y para que viviéramos en libertad, o sea, libres.
Entonces, mientras yo esté en Cristo, escuche bien, la ley del pecado no tiene jurisdicción, no tiene poder sobre mí, porque la ley de la gracia opera en mí. Dice amén. Mientras yo viva en el Espíritu, la ley del pecado no tiene poder sobre mí. ¿Por qué? Porque la gracia es la que opera en mí. Dice la palabra del Señor que Él vino y cumplió la ley, pero entonces estamos viviendo bajo ¿qué? Bajo la gracia, y esa gracia opera en mí, no la ley del pecado en mi vida. Decimos amén. Hablar de condenación es hablar de un juez, ya que es el único que puede dar sentencia para nosotros. Pero nosotros no tenemos juez. ¿O usted tiene un juez? Ya que es el único que puede dar esa sentencia. Pero ¿sabe qué tenemos nosotros? Nosotros no tenemos un juez, nosotros tenemos un abogado. ¿Cuántos tienen un abogado? ¿Cómo se llama el tuyo? Dígalo fuerte, ¿cómo se llama? Jesucristo. Tenemos un libertador, uno que llevó sobre él nuestras culpas y pecados, el que intercede por nosotros, y se llama Jesús. Por eso para nosotros no hay condenación. Aquel que ha creído en Cristo y que se mantiene viviendo en el Espíritu, no hay condenación. ¿Por qué? Porque el pecado ya no tiene autoridad ni poder sobre él. Y como se necesita un juez para juzgar, nosotros no nos buscamos un juez. Nosotros no tenemos un juez, tenemos un abogado que intercede por nosotros. Y si no me cree, busque a Romanos 8:34. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios Padre, el que también intercede por nosotros. No tenemos juez, tenemos un intercesor y un mediador entre nosotros y Cristo, para que el pecado no reine ni more en nosotros. Inclinemos el rostro en esta hora. Padre, yo te doy gracias a ser ministrado por Dios. Y en algún momento llegaremos y oraremos por ti. Si deseas esa oración, puedes pasar. Mientras oramos por esta vida que ha pasado ante el altar, por salvación.